Queridos amigos, querida audiencia de Va de Relaciones, aquí en Radio Construyendo Relaciones, estamos muy felices esta noche de tener a un gran personaje, Silvia y yo. Gracias, Silvia, porque tomamos la iniciativa de invitarlo y me dice, ya ha dicho que sí, ya ha dicho que sí. Y tenemos a Borja Vilaseca, un hombre muy ocupado y muy escritor, filósofo, conferenciante, profesor, emprendedor de proyectos, mil cosas. Borja, buenas noches, bienvenido. Padre de dos hijos. Padre de dos hijos, además. Que eso, o sea, eso sí que ocupa, ¿eh? Eso ocupa tiempo. Bienvenido. Ese es el gran currículum que tiene. Exacto. Maestro, no, increíble, maestro. Un gran comunicador, conocido por ahí donde quiera que vas. Pues apasionado del viaje del autoconocimiento, del conócete a ti mismo, del eneagrama, de tantas cosas. Y hablando antes con Silvia en la primera parte del programa, hablábamos de muchas cosas, de la pareja, de reinventar la pareja y tal, y se me ocurrió la primera pregunta para hacerte. La primera pregunta, porque es algo que yo soy coach, Silvia también, los dos nos dedicamos a esto, ¿no? De comunicar y tal, de construir relaciones, y hay algo que siempre digo, qué importante, qué malo y qué malo es el ego. Qué malo es el ego, ¿no? Y decimos, si no hubiese ego, aunque tiene que existir, yo digo siempre, a un ego muy alto, una autoestima muy baja, ¿no? Y qué importante es el ego en las relaciones, qué importante es en la vida diaria, en nuestra forma de comunicarnos, etcétera, en tantas cosas que nos perjudican, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Borja? ¿Cómo es esto en el conócete a ti mismo? ¿Podemos llegar a saber que somos tan ególatras? ¿Nos influye tanto en el conócete a ti mismo el ego? Sí, a ver... Te ataco así de entrada. No, está bien, genial, de maravilla. Bueno, lo primero decir a vuestra audiencia que por favor que no se crea nada de lo que diga, que no tengo la verdad, no soy ningún ejemplo de nada y simplemente comparto mi pequeña experiencia, ¿no? Para mí el inicio de mi búsqueda, de mi viaje espiritual, fue por una saturación de ego. Saturación de ego. Lo tenía muy grande y muy gordo. Ahora poco a poco pues lo voy desinflando, aunque bueno, sigue ahí tratando de boicotearme, ¿no? El ego es un mecanismo de defensa que desarrollamos desde el día de nuestro nacimiento para sobrevivir al abismo que supone estar vivo siendo un recién nacido. El recién nacido no tiene el cerebro desarrollado, no tiene diálogo interno, no tiene la capacidad de ser consciente, de observarse a sí mismo, de valerse por sí mismo, ¿no? Emocional y espiritualmente, y por tanto para sobrevivir desarrolla este mecanismo de defensa, esta coraza, esta máscara, este instinto de supervivencia, crea un yo. Creamos un yo, a este yo pues lo condiciona la sociedad, los padres, ¿no? Valores, creencias, nos ponen un nombre, no hemos elegido nuestro acento ni nuestra forma de pensar en muchas ocasiones, y finalmente que construimos un personaje, un falso concepto de identidad, que como bien has dicho, un rasgo principal es el egocentrismo, yo mime conmigo, es victimista, es reactivo y sobre todo se pierde buscando afuera lo que jamás encontraremos afuera, que es las cuestiones esenciales de la vida, ¿no? Entonces llega un momento en el que gracias a este ego que ha sido necesario para sobrevivir hasta que el ser humano tiene uso de razón, conquista su ego interno, pues tiene... Para salir adelante de alguna manera. Para salir adelante por sí mismo. Por sí mismo. Claro, el amor ególatra, como bien has dicho, soy una media naranja, busco la felicidad, busco el amor fuera de mí y eso genera mucho conflicto y sufrimiento en las relaciones de pareja, y también pues el ego busca en el éxito, en el poder o desarrollando una máscara pues para que los demás me quieran, me valoren, me reconozcan, y todo esto es necesario, por tanto no hemos de demonizar al ego, pero sí es cierto que llega un momento, y seguro toda la audiencia estará de acuerdo, que el ego nos quita más de lo que nos da, y ahí comienza el verdadero viaje espiritual, que es ir más allá de este ego, al menos ponerle conciencia, poner conciencia de nuestro lado oscuro, trabajar todo nuestro interior, todos los traumas, heridas que todos llevamos dentro, y al final el ego pues se convierte en lo que es un instinto de supervivencia, pero ya podemos llegar a trascenderlo siendo conscientes de él. Pero como tú bien has dicho, al final vivimos en una sociedad, decimos, oye, quedamos el martes que viene, o sea, el futuro no existe, pero estamos todo el rato jugando con él. El tema está para mí en conocer muy bien el ego, qué es el ego, qué es este falso yo, pero para conocer al ego hemos de ir más allá de él y conocer realmente quiénes verdaderamente somos, y ahí conectamos con nuestra chispa de divinidad, ese ser, esa esencia, ¿no? Lo que somos verdaderamente. ¿Y cómo sabes que estás en contacto con eso? Por cómo te sientes por dentro. Porque el ego nos deja vacíos, insatisfechos y llenos de conflictos y sufrimiento. La esencia, el ser
nos conecta con una abundancia, un bienestar interior, que no depende de lo que pasa afuera, no depende de que te quiera, no depende de que lo que estés te digan, acompañado no o de no. quién, Exacto. de los logros tampoco. Y por eso uno de los grandes precursores de la trascendencia del ego, que fue este filósofo revolucionario que es Jesús de Nazaret, pues hablaba un poco de esto, ¿no? Encuentra el reino de Dios dentro de ti, encuentra ese ser, esa esencia, ¿no? Y lo demás vendrá por añadidura. O mi reino no es de este mundo. Porque cuando conectas con ese ser te das cuenta de que lo esencial de la vida no te lo da ni te lo quita nadie. Solo puedes acceder tú a él, ¿no? Y esa es la invitación de todos los sabios de la historia de la humanidad. Conócete a ti mismo, la batalla está en el interior, es la batalla entre la luz y la oscuridad, el ego y la esencia. Pero insisto, para mí el verdadero buscador comienza con una saturación de ego. ¿Y encontramos alguna vez la luz? Bueno, para mí encontrar la luz implica el encuentro con nuestra propia sombra, ¿no? Y no muchas personas, aunque cada vez más, están dispuestas a confrontar su lado oscuro. Pero las personas que más brillan, las personas que más luz irradian, sin duda todas ellas han pasado por un proceso de crisis, un proceso de cambio, de metamorfosis, que ha implicado mirar hacia adentro y confrontar su propia ignorancia y su inconsciencia y poner sobre la mesa su propia sombra. Y al abrazar, amar tu sombra, esta empieza a devenir en luz, ¿no? Así es. ¿Y cómo podemos abrazar la sombra que tú nos has hablado tanto, Borja? Porque, claro, mucha gente cuando ya entre en esta consciencia, dices, es verdad, yo me he construido un personaje, yo no soy mi personaje, hay algo mucho más que trasciende ese personaje, que es mi esencia divina, natural, con la que nosotros venimos a este mundo, en principio, como pizarras totalmente limpias, ¿no? Sin ningún condicionamiento, sin absolutamente nada. ¿Cómo nos llegamos a conocer de esa manera cuando tú hablas de autoconocimiento? ¿En qué te basas? En esto que tienen que ver los eneatipos de los que tú tanto hablas, cuando de alguna manera esa personalidad o ese ego que nos hemos construido lo podemos llegar a clasificarlo, en definir en 9 tipos diferentes de personalidades. ¿Qué nos está diciendo eso? Sí, bueno, la verdad es que mi búsqueda empezó en Occidente, ¿no? Con la filosofía occidental, pero es puro racionalismo, es pura intelectualidad, ¿no? Lo que buscamos los verdaderos buscadores es la experiencia mística, la experiencia del encuentro con esa luz, con esa esencia, ¿no? Entonces, en mi camino apareció el eneagrama cuando tenía 24 años, y el eneagrama es una palabra griega que básicamente significa 9 líneas, describe 9 eneatipos, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos, que nadie se crea nada, pero naces con uno de ellos dominante, ¿no? Entonces, os pongo como ejemplo mi caso, ¿no? Es decir, yo en toda esta búsqueda sufría mucho, tenía mucha ira, luego me di cuenta del porqué, ¿no? Y era, en mi caso, la herida de nacimiento, lo que hice consciente, que es el eneatipo 1 dominante, es la sensación permanente de insuficiencia, de imperfección. Nada nunca es suficientemente perfecto. Eso genera un mecanismo egoico que es la autoexigencia. Y me genera extrema, además. Extrema, un Sí. perfeccionismo voraz. Una rigidez, ¿no? Rigidez, intolerancia, mucha ira, porque claro, tú no ves el mundo como es, tú lo ves como eres tú, y si tú te sientes en lo profundo, imperfecto, ¿qué haces para compensar ese dolor tan profundo? Desarrollas este ego, este mecanismo de defensa, exigiéndote, creyéndote perfecto, perfeccionando, reformando a los demás, y eso solo genera todavía más sufrimiento. Pero también es el del líder, ¿no? Es el del que marca el camino. Bueno, es el de que... Sí, cuando conecta con la esencia, digamos que tiene cualidades como la visión, la elocuencia, la inspiración, ¿no? Pero eso es fruto de un trabajo interior. Pero respondiendo a tu pregunta, para mí el eneagrama fue como verme en un espejo, ¿no? Donde igual no había querido mirar antes, ver mi propia ignorancia, esa parte egoica, oscura, y entender lo que yo sentía, que era muy inconsciente, ¿no? Esa sensación de imperfección, y desde esa herida entender todos los mecanismos que inconscientemente fui desarrollando en forma de patrones, actitudes, conductas egoicas que me generaban unos determinados resultados insatisfactorios. Entonces, claro, pude, digamos, gracias al eneagrama, y sigo haciéndolo, pues tener muy claro qué parte de mí es esencial, qué parte de mí es egoica, y cuando el ego intenta envenenarme, porque lo intenta cada día a través de los pensamientos egoicos que se pueden compartir en palabras egoicas, o en actitudes egoicas, o en decisiones egoicas, o en actitudes o conductas egoicas, las cuales no hemos de moralizar, pero simplemente nos alejan nuevamente del ser y de lo que todos estamos buscando. Entonces el eneagrama, digamos que es un espejo donde puedes ver reflejado como mapa, que no es tu territorio, porque el ser humano es mucho más allá de un eneatipo, pero ayuda mucho a los buscadores para diseccionar, hacer una radiografía del ego muy fiel y también de su verdadera esencia, y a partir de ahí ver un camino de desarrollo espiritual personalizado, porque no es lo mismo lo que tiene que aprender un eneatipo 1 dominante, que en este caso pues es mi viaje personal, es el cultivo de la serenidad,
la ira es un déficit de serenidad, ¿no? En el ego hay mucha ira, en la esencia hay mucha serenidad, y sobre todo un trabajo con la aceptación. Porque el uno está juzgando, condenando, moralizando. Entonces está en lucha con lo que es constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque está en lucha consigo mismo, porque no se acepta así. Está exigiéndose, machacándose, maltratándose, ¿no? Claro. Entonces todo esto ayuda Pero, muchísimo Borja, a los buscadores, los ¿no? eneatipos vienen dentro de nuestra ADN de alguna manera, ¿no? Es difícil poder regular eso, porque también vienen dentro de, bueno, los paradigmas que tenemos y también lo que heredamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo configuramos eso? ¿Cómo Sí. trabajamos eso? Mira, la psicología convencional nos dice algo muy interesante. Dicen, tú eres un producto de tus circunstancias. Es decir, ¿tú por qué eres como eres? Pues bueno, por los padres que has tenido, por el sistema educativo al que fuiste, por el entorno social y cultural en el que te criaste. Y es bastante cierto, pero cuando entramos en este viaje más profundo, te das cuenta de que tú eres un producto de cómo has interpretado, de cómo has procesado subjetivamente tus circunstancias, tus padres, tu cultura, tu entorno, tu educación, en base al modelo mental, en base al esqueleto psicológico. Y si no observemos, los que tenemos hermanos o somos padres de hijos que aparentemente hemos recibido las mismas circunstancias, Sí, los mismos condicionamientos, más o menos, y somos diferentes. pero somos muy diferentes a nivel de personalidad. Tenemos unos más extrovertidos, otros más introvertidos, otros iracundos, otros tristones, otros miedosos, un poco de todo cada uno, pero al final observas a tus hermanos, tus hijos. A mí yo con mis hijos lo estoy aprendiendo como, vamos, estoy observándolo en primera persona. Observándolo y dices, madre mía, le digo lo mismo a uno y lo procesa de una manera, le digo lo mismo al otro y se revela de otra manera diferente, porque cada uno lo está procesando en base a... Tú has dicho algo muy interesante, que es que nacemos como una hoja en blanco. Sí, una pizarra en blanco. En cuanto a creencias. Sí. Pero nacemos llenos de algo, condicionamientos. Sí, pero de innato. O sea, me refiero que... Ya viene con nosotros. El ser humano es una semilla con un potencial tremendo, y cada niño tiene una inteligencia, una creatividad, un talento, un potencial, un propósito, ¿no? Todo está dentro, y entonces los padres, los educadores, hemos de ser jardineros, crear tierra fértil, saber regarlos, acompañarlos y ver cómo van floreciendo, y a poder ser, darles mensajes más conscientes, pues porque tengan más herramientas en su propio desarrollo, ¿no? Esto puede ayudar mucho a las personas en el sentido de que si tú ves que cada persona puede interpretar el mundo desde su punto de vista, desde sus condicionamientos, desde ese ADN con el que él viene integrado, claro, tú puedes ver que a lo mejor tú lo procesas de una manera, pero entiendes que otra persona lo pueda procesar de una manera totalmente diferente a la tuya, y que para esa persona eso sea la esencialidad, y que tú puedas estar en lucha porque tú es como tu radiografía y tu proyección es totalmente distinta, y aquí puede haber el entendimiento. Bueno, sé que no habláis de política en este programa, no, pero está prohibido. Pero simplemente como metáfora de lo que estamos hablando, que está pasando en Cataluña y en España. Tenemos una realidad, pero fijaros cuántos puntos de vista diferentes, y el ego se apropia de la verdad absoluta, que es lo que han hecho, aprovecho por otro tema tabú, las religiones han secuestrado la espiritualidad diciendo... Es como es solo ámbito nuestro. Claro, es como todos estamos subiendo una misma montaña, ¿no? Al final, la montaña de la felicidad, de la plenitud, del sentido de la vida. Y al final, pues unos han subido por aquí, otros han subido por allá, otros han subido por ahí. Y cada uno proclama que el camino que ha utilizado es el único camino y es el verdadero. Una persona profundamente espiritual que ha tenido esa experiencia mística, que realmente ha saboreado, ha coqueteado esa experiencia mística con el ser, se da cuenta y dice, mira, este ha sido mi camino, ha sido válido para mí, puedo compartirlo, pero no como verdad absoluta, y respeto, pero el problema es que otros puntos de vista. El problema es que todos se creen dueños de la verdad, y todos inventan un dogma para hacer de eso la verdad. Y ya está pasando en el desarrollo personal. Exacto. El enneagrama es la verdad, la PNL es la verdad, las constelaciones familiares. ¿Qué es la verdad, no? Claro, todo es la verdad. Desde con algunos amigos decíamos, todo es la verdad. Con algunos decimos, aquel está muy penelizado, o aquel está muy enneagranizado. O constelado. O constelado. Pero sí, porque lo mío es lo que vale. Sí, pero fijaos que hay algo muy bonito, que es que cada persona resuena con lo que resuena. Es decir, yo he resonado mucho con el enneagrama, pero eso no quita que la PNL o el coaching o lo que sea tenga su valor. Pero para mí el enneagrama es como que a mí me ha sido muy útil, pero no es el único camino. Y de hecho, en el máster que tenemos en Barcelona, utilizamos todas las herramientas posibles con diferentes puntos de vista, algunos incluso contradictorios, para que las personas creen su propia visión acerca de cómo autoeducarse. Al final creas tu propio método, ¿no? Tu propio método. De autoconocimiento y tu propia religión. Tu propio referente, y tú eres... O sea,
La verdadera religión, decía Krishnamurti, es creer en uno mismo, ¿no? Es decir, que tú seas, vamos, la fuente de tu inspiración, tú seas tu gurú, tú seas tu maestro, tú lo seas todo para ti. Pero, insisto, debido al proceso de condicionamiento que hemos recibido, donde siempre otros nos han dicho cómo hemos de pensar, cómo hemos de vivir, no estamos acostumbrados a valernos por nosotros mismos, a pensar por nosotros mismos, y por eso idealizamos herramientas profesionales o referentes y nos perdemos, ¿no? También en ese camino del desarrollo personal. Claro. Que hay que tener mucha humildad para entrar, pero hay que tener mucha valentía para salir. Porque Ahí es un está. medio, no es un fin, ¿no? Es un proceso pasa que de empoderamiento. Cábala, etcétera, hay muchas fórmulas de llegar a esa espiritualidad, ¿no? Lo importante es que de alguno de los métodos nos demos cuenta que cualquiera de ellos nos lleva a lo que tú dices. La primera etapa, ¿no?, es conocerse. A través de esto es conocerse. Sí. Y la segunda etapa, que es la que tú hablas siempre, que es el desarrollarse. ¿Y ahí cómo? Pero antes del conocerse, que lo hemos pasado por encima, así, la autoestima. ¿Qué importancia tiene? Porque la autoestima desde pequeño o nos la machacan o la estimulan, ¿no? Entonces, y es contraproducente contra el ego. A veces yo me he encontrado y he conocido a mucha gente con un ego. Tú dices, bueno, debe tener una autoestima altísima, y sin embargo, una demostración del ego brutal era correspondida con una autoestima, pero que se la trapichaba, como dicen aquí en catalán, ¿no? Que se la pisaba, ¿no? Sí. Y me ha sorprendido encontrar muchos casos de estos. Sí. ¿A qué se debe? Sí, yo creo que aquí la palabra autoestima también Está desvirtuada, quizá. está muy desvirtuada, ¿no? Es decir, autoestima, desde mi punto de vista, es la percepción que yo tengo de mí mismo, de mi verdadera identidad, ¿no? Entonces, en general hemos construido nuestra identidad en base a lo que otros nos han dicho o lo que otros piensan de nosotros. Una persona egoica puede, por ejemplo, en los eneatipos, pues el 1, el 3 o el 8, por ejemplo, aparentemente pueden parecer que tienen mucha autoestima porque se suben para arriba, ¿no? ¿Me explico? Están No. como muy empoderados. Pero eso no es autoestima. La autoestima, el fundamento principal de la autoestima es la humildad. Ese gran horizonte lejano para muchos de nosotros, ¿no? En cambio, hay otros eneatipos, pues como igual el 6 o el 9 o el 4, que identificados con su propio ego, se vienen para abajo. Son mecanismos diferentes, ¿no? Entonces, para mí, una persona con autoestima es una persona que sabe quién es y que frente a la mirada de los demás te dicen, Borja, qué guapo eres, no hay para tanto. Borja, qué feo eres, no hay para tanto. Borja, ¿eres un charlatán? Bueno, pues sí, soy un charlatán. Pero no para Borja, tanto. qué inspirador. Bueno, pues Bueno. gracias. Pero al final lo importante es saber yo quién soy. Es decir, yo quién soy, mis debilidades, mis fortalezas, mi lado oscuro, mi lado luminoso, y que no te puedan pillar desprevenido. Porque al final mi autoestima depende de lo que yo pienso de mí mismo, cómo me relaciono conmigo mismo y sobre todo del arte tan sagrado de aprender a amarme a mí mismo, ¿no? Porque si no me amo, no puedo amar a otros. ¿Qué puedo dar? Lo único que tengo, y lo único que tengo es lo único que he sabido darme. Entonces, como tú bien has dicho, el sistema educativo industrial hemos dejado que castrara y mutilara nuestra Exacto. autoestima, porque en ningún momento se nos ha invitado a pensar por nosotros mismos, a valernos por nosotros mismos y a tener una noción muy clara de quién verdaderamente somos. Se nos ha pasado por un proceso de condicionamiento, adoctrinamiento, y al final con 18 años los chavales están muchísimo más perdidos porque no tienen ni idea de No quiénes saben son. exacto, Claro. No tienen ni idea. qué hacer. Pero ahora lo que sí sabemos hacer, que nos vamos a una pausa y descansamos unos segundos, pero no se vayan, porque esto está hirviendo, ¿eh? Al rojo vivo. Al rojo vivo. No te hemos Mira, dejado... yo me quito la chaqueta, No te venga, hemos va. dejado respirar. Vamos a una pausa musical que seguramente también Efraín nos tirará las orejas por los micrófonos y no sé qué. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y aquí estamos otra vez, querida audiencia, con un tema apasionante con Borja Vilaseca, que nos habla de conocerte a ti mismo, bueno, de tantas cosas, del ego, de tantas otras. Este hombre pone a cualquier Es un pozo de conversación. sabiduría, sí, ¿eh, sí, al Borja? rojo vivo, no Estaríamos para. aquí con él horas y, Sí, sí. y nos faltaría. No, pero además increíble porque nos mantiene en tensión. Muy bien, Borja, gracias. Bienvenido otra vez. Seguimos aquí y vamos a hablar del segundo tema para mí. Bueno, hemos hablado del autoconocimiento, que tendríamos tela, nos faltarían programas, pero yo quiero hablar de la segunda parte, que vale, te autoconoces y cómo te desarrollas. ¿Dónde vas al desarrollo? Vale, una vez que te conoces, ¿en dónde fortalezas, limitaciones? ¿Cómo manejas toda esta relación? Porque, ojo, ahí una vez que dices, yo soy así, ¿vale? Esto es lo que valgo o no valgo, o lo que
o mis fortalezas, y entonces ¿qué? Sí, digamos que el autoconocimiento es como un proceso de autodiagnóstico. Es decir, ostras, ¿yo cómo funciono? El check-in. El check-in, ¿yo qué necesito, ¿no? Para ser feliz. Entonces, claro, por ejemplo, vuelvo a mi caso, ¿no? Es decir, en mi caso, pues ha habido un trabajo y sigue habiéndolo, dándome cuenta de la enorme ira, ¿no? Que ha habido dentro de mí y que sigue habiendo. Pues claro, el desarrollo es, vale, yo hago un diagnóstico, hay una sensación de imperfección, hay mucha ira, hay intolerancia, hay prepotencia, hay muchos defectos y zonas oscuras. Pues el desarrollo espiritual es, vamos a ponerle luz a través de un trabajo interior vivencial. Ya puedes leer muchos libros, ya puedes escuchar muchos programas que son inspiradores, pero lo que te transforma es la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso fue y es un trabajo profundo con la aceptación. Es decir, y de hecho parte de lo que hago en mis charlas, ¿no? Intento ser como un antigurú, porque constantemente que me haya escuchado estoy hablando de mi lado oscuro, de mis defectos, de mis complejos. Necesitamos referentes que muestren su debilidad también, ¿no? Y para mí es terapéutico, porque Claro. si no el uno se las da de perfecto, oye, coges el micro, hablas un poquito por aquí y por allá, y eso genera idealización, pero al final yo creo que lo revolucionario es poner tu sombra encima de la mesa, Claro. y si encima nos dedicamos a esto, poder mostrarla a otros, porque al final hacemos de espejo para que otros puedan hacer lo mismo, ¿no? Para mí el desarrollo espiritual tiene un componente, pues digamos, meditativo, es decir, la meditación sin duda es un gran camino válido para todos. Observar la mente en silencio, ver cómo van pasando los pensamientos, no creerse, ni engancharse, ni identificarse con ninguno de ellos, tal como vienen se van, porque te das cuenta de que la raíz de tu sufrimiento, y no olvidemos que el sufrimiento es el alimento del ego, las personas que más sufren, más se perturban a sí mismas, que más luchan con los demás o con la realidad, van alimentando su ego con chupitos y chupitos de cianuro. Por tanto, voy observando mi mente y acepto lo que observo. Si acepto lo que observo y no me lo creo, dejo de alimentar al ego y por tanto me va a ser más sencillo poder aceptar la realidad como es y a los demás como son. Con lo cual, la meditación fundamental, la alimentación es otro de los grandes pilares de cualquier buscador que se preste. No que nos volvamos fanáticos, ni talibanes, ni hierbas, ni esotéricos, pero sí ponerle conciencia a lo que nos metemos en la boca, porque es fuente de energía. Claro. Y la energía vital es fundamental en el camino de transformación, porque para ser consciente y observar la mente y poder modificar tus pensamientos y tu actitud, necesitamos estar muy presentes y estar muy conectados y tener mucha energía vital, ¿no? Otras herramientas fundamentales pueden ser el yoga, el ejercicio físico y sobre todo la relajación. O sea, en la sociedad occidental en la que vivimos, el ego es igual a tensión. Y vamos Estrés, todos ¿no? tensionados, estresados, siempre en el tener, siempre en el hacer. Las personas que verdaderamente se han comprometido dedican tiempo y espacio a la relajación, al ser, al estar, ¿no? Meditar A conectar y- con esa parte La naturaleza esencial también. que es tuya. Y luego, por ejemplo, en el máster nosotros hablamos de autoconocimiento como la relación con uno mismo, cuerpo, mente, espíritu, y el desarrollo personal, espiritual, lo basamos sobre todo en aprovechar nuestras relaciones con los demás y con la vida. Es decir, entender que las personas que forman parte de nuestro día a día, las circunstancias y situaciones que atraemos, son las que necesitamos para poder poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo de nosotros mismos. Ahora mismo tienes un jefe, una pareja, unos hijos, unas situaciones determinadas, todas ellas son necesarias para que tú aprendas a no perturbarte a ti mismo, a no alimentar al ego. Y en ese proceso donde el ego va muriendo de inanición, se va manifestando cada vez desde dentro con más fuerza la verdad esencia. Entonces, claro, cada uno tiene que hacer su propio diagnóstico, porque claro, el 8, el 9 y el 1 son viscerales, es un tema con la serenidad, el 5, el 6 y el 7 son más intelectuales, es un tema con la confianza, trabajar ese miedo, y el 2, el 3 y el 4, hemos hablado al principio, es un tema de autoestima, es un tema de amarse, de reconocerse, de respetarse, para no buscar como mendigos eso en nuestras relaciones, ¿no? Y en todo eso pues te sirve y en todo para irte esto, transformando, Borja, ¿no? ¿qué tiene que ver, que antes la has nombrado y me ha parecido muy interesante, en relación al ego, la herida emocional? Tú siempre dices, hay que identificar la herida Sí. emocional con la cual siempre venimos con una herida emocional, o se construye Sí. esa herida emocional en nuestros primeros años, que la gestamos con las vivencias que nos han dado los Sí. padres. Fascinante esta ¿Sí? pregunta. Es que me ha encantado, digo, No, esta ha quedado en el tintero, hay que hacerla. es que yo estoy sobre todo en ello porque se le llama metafóricamente el niño interior. Eso, sí. Es, ¿Qué un pasa poco- con el niño interior? Sí, es decir, Herido. insisto, hay muchas maneras de observar la montaña. Yo os voy a explicar la manera en la que yo la he venido subiendo en el punto en el que estoy, ¿no? Es decir, lo que yo he verificado empíricamente, que nadie se crea nada, es que cuando nace el bebé humano, fijaros, estaba
en el útero, estaba dentro de su mamá, pero el bebé no tenía noción de ser un yo separado, estaba fusionado, estaba unido, era un único, estaba claro. en ese chill out fantástico, ¿no? Que debe ser la madre. En conexión con el la madre, universo y con el universo entero, es decir, no, o sea, era conciencia pura. no era noción de ser algo separado de lo que estaba experimentando. ¿Quieres decir que no tenía ego todavía? No tenía personaje, No. era conciencia pura, No, esencialidad. era pura esencia. Claro, y cuando nace, ahí comienza la Y lucha. ahí, fijaos, el nacimiento es en el muerte. mismo nacimiento ya es la muerte. Nacimiento es muerte. ¿Por qué? Desconexión. Porque me arrancan o salgo, ¿no? Aparte ves esa mano asomándose, tremendo el parto, ¿no? Y fijaos, me cortan el cordón umbilical, tenemos todos El una ombliguito. heridita que nos recuerda esa herida de separación de la madre y por ende de la realidad del universo, llamarlo como queráis, de Dios, de lo que queráis, ¿me explico o no? Y de repente, ostras, siento una desconexión, siento una separación y en ese preciso momento es cuando ese ser empieza poco a poco el proceso de irse recubriendo por este mecanismo de defensa que llamaremos ego, en latín quiere decir yo, y fijaos, desde el día en que nacemos, los bebés poco a poco van enajenándose de lo que está en su profundidad, porque para sobrevivir empiezan a buscar fuera, y empiezan a llorar, y empiezan a demandar, quiéreme, protégeme, dame seguridad, dame alimento, porque no pueden valerse por sí mismos. Entonces lo que dice el eneagrama es, esa sensación de separación que todos vivimos, la vivimos de forma diferente en base al modelo mental con el que nacimos, que yo no tengo ni idea de por qué yo nací con este dominante o tú el otro, sí que lo he venido investigando, pero no he llegado a una conclusión científica, por eso no me atrevo a Ya. compartirlo todavía. Entonces, fijaros, ¿Tendrá algo que ver con la memoria celular que traemos de nuestros ancestros o incluso, yo no sé si tú lo crees, de vidas pasadas? ¿Te puedes posicionar en ese sentido? ¿sabes lo que pasa? Que no lo sé. Es decir, tengo mis Humildad. intuiciones, pero es una conversación. Pero Borja, ¿qué de te dicen café. tus intuiciones en esta Intuiciones, conversación de café, por favor? Bueno, pero a ver también el nivel de escepticismo de la audiencia. Sí. Yo el hilo que estoy estirando, porque a mí me apasiona la psicología del innato, y seguimos con la pregunta que no hemos Sí, terminado. sí, ¿eh? no hemos terminado. La dejamos en Para el mí, café. voy a soltar una palabra un poco heavy, pero yo le llamo carta natal. Wow. Carta natal, ¿no? Carta natal. El día en el que naciste. Y simplemente deciros que a mí me regaló una carta natal, ¿no? La astrología psicológica, mi pareja, que yo tenía 24, después del eneagrama, pero era un tío mucho más cerrado que ahora. Y pensé, joder, vaya novieta que me liga, que me regala estas cosas, la zumbada. esta Tan y tal. esotéricas, ¿no? Tan esotérica, y yo soy un tío serio. No te ¿Y tú está qué No, no me tal? escuchando. puedo- y yo fui al astrólogo y dice, ding dong, y dice, ¿quién es? Y yo, vaya mierda astrólogo, ¿sabes? No sabe ni quién soy, tal. Y me dijo unas cosas. Estoy hablando 12 años, pero no en plan de a ti te pasará y tal, no, me dijo unas cosas como potencial y muchas de ellas, te tengo que decir que se han hecho realidad. Pero más allá de esto, quien quiera estirar de ese hilo, pues yo he dado una pista, pero insisto, para mí no está verificado empíricamente, pero tiene mucho de verdad. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, fijaros, la herida de nacimiento nos acompaña toda la vida, pero claro, no es lo mismo, pues esa sensación de imperfección, si tú tienes un padre o una madre que pues encima son exigentes, te machacan, ¿me explico o no? Pues tú eso lo vas a interpretar, pero desde tu sensación de imperfección interno, con Claro. lo cual el dolor de la herida va a ser mucho mayor, la construcción del ego va a ser mucho más necesaria. Pero Borja, tú sabes que grandes psicólogos como Jung, por ejemplo, tenían el libro rojo de la astrología y estaban en Sí, esas líneas, con lo sí, cual sí. no estás tan... Sí. Tan desencaminados. Tan Sí, lo que pasa es que desencaminado. creo que los que somos divulgadores, y sobre todo en este momento histórico apasionante, yo intento, dentro de mi excentricismo, ser cuidadoso con lo que comparto, porque para mí hemos de basarnos mucho en el empirismo, ¿no? Es decir, y que no se quede todo en conceptos abstractos. Cuando yo digo siempre que la vida te trae lo que necesitas para aprender, que todo es perfecto, es porque esa es mi experiencia. Causalidad o casualidad. Exacto, no es porque lo haya leído en un libro, lo haya escuchado. Sí, ¿no? exacto. ¿no? O Entonces, sea, es estamos. compruébalo lo que ha dicho, no es Exacto. empírico. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque todo lo que llega a tu vida es para ese crecimiento espiritual. Entonces tiene ese único objetivo, que tú evoluciones a nivel personal y espiritual. Y nada es casualidad. y ahora están, en mi caso, por ejemplo, los hijos. Claro. Lucía y ahí- Lucas, es dos tu grandes gran aprendizaje, maestros, ¿no? mis grandes maestros ahora mismo, porque me hacen de espejo del niño que yo he sido, de esas heriditas que yo pensaba sanadas en relación con lo que yo viví, no digo mis hermanos, sino mi experiencia, ¿no? Con mis propios padres, y claro, me doy cuenta de lo mucho que me queda por aprender por lo que yo voy manifestando en la medida que me relaciono con ellos. Y ahí está ese niño interior. De repente ves a mí me pasa, que soy muy 7, huyendo del dolor, veo a mi hijo pequeño llorar, patalear, bueno, durante tiempo, y horas y tal, y de repente hasta, yo noto como si un cuchillo me estuviera, ¿sabes?
clavando dentro de mí. Entonces, claro, yo puedo proyectar mi propio dolor no resuelto en mi hijo y querer cambiar a mi hijo, y no te voy a decir que alguna vez lo he intentado, o puedo aprovechar ese espejo que es para decir, ostras, todavía esa heridita de Queda ese mucho niño, bien, claro. No pues está mira, lo curada. sané por aquí, pero... Y ese es el viaje, la vida, estamos Sí. todos en... Pero mucha gente que hace, se anestesia, parchea, mira para otro lado, fármacos... Bueno, se sale de sí mismo y entonces no Fútbol, conecta. política, religión, que son Sí, los grandes los grandes- tranquimacines de la Exacto, sociedad. exacto, ¿Por qué exacto. está tan de revuelo la sociedad y con la política? Porque mira, ahora tenemos una gran excusa exterior para no mirar hacia adentro. Para echar Ahora pelotas fuera. nosotros nos quedamos con transmitir valores, Exacto. que es lo que, Lo lo que más queremos. Que bonito estamos se puede transmitiendo valores y ese es nuestro lema y es lo que estamos aquí siempre pretendiendo y Borja nos está ayudando mucho Bueno. en ese sentido. Pero realmente el tema de desarrollarse, Borja, es... aquí siempre tratamos de... Porque somos una radio temática, ¿no? Las radio temáticas es como los culebrones, la gente te sigue, ¿no? Sí. Te sigue con la temática que llevas y entonces te va siguiendo. Yo tengo la suerte de decir que tengo más de 100 programas de gente que me sigue. O sea, que además los escucha en podcast y tal. Entonces nos gusta siempre dejar como algún anclaje, algo, ¿no? Para decirle, bueno, muy bien, me autoconozco. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Me desarrollo. Ujú. ¿Qué me dices para mañana? Mañana quiero empezar a autoconocerme, quiero empezar a desarrollarme. ¿Qué me dices, Borja? ¿Qué le digo a la audiencia? ¿Qué les dice Borja a la audiencia para que lo tomen de la mano? Sí, bueno, lo primero, insisto, en ese proceso de autodiagnóstico, cojo una libreta y un boli y haz una lista de tus perturbaciones. Es decir, la mayoría de personas dormidas que dicen, pues sufro porque mi pareja, sufro porque mi hijo, sufro porque mi jefe, sufro porque los políticos, sufro porque el hambre en el mundo, la causa de mi sufrimiento está fuera. Esto es el paradigma de las personas dormidas. Bueno, apúntalo en la libreta. Pero luego, en la medida que vas despertando, es, bueno, ¿dónde está la verdadera causa de la perturbación? ¿En lo que está pasando fuera o en lo que piensas dentro de ¿Qué ti? está pasando? Que está pasando. Y sobre todo no es lo que piensas, es un pensamiento que te crees. Porque pensamientos hay muchos, pero te enganchas con uno, ¿no? Entonces, la invitación es, vale, voy a aprovechar lo que llamamos afuera, realidad, como un espejo, gracias a esas perturbaciones, que son pistas para explorar tus zonas oscuras todavía no iluminadas. Porque en la medida que vas transformándote, la realidad externa sigue siendo como es, pero mi manera de interpretarla, como he puesto más luz dentro de mí y me he desarrollado, a mí ya no me causa sufrimiento o perturbación porque logro comprenderla, logro aceptarla. Es decir, conozco el funcionamiento de mi propia psicología gracias a herramientas como el eneagrama, el ego, la mente, las creencias, los pensamientos, pero en ese desarrollo espiritual también, ponerme un poco hierbas, comprendo el funcionamiento perfecto de la realidad, que está regido por leyes. Está la ley de la gravedad, que todo el mundo ha verificado, pero las cosas que nos pasan, que nos suceden, las personas que aparecen en nuestra vida, no están ahí por azar o casualidad. ¿Por qué pasan? Estar ahí para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos. Exacto. Y has citado a un gran referente, que es un tostón leerlo, pero sus ideas son revolucionarias, que es Jung. Lo que no hacemos consciente, Exacto. la sombra, el ego, el lado oscuro, la ignorancia, la inconsciencia, el trauma, la herida, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino para que tú aprendas algo acerca de ti mismo, ¿no? Lo que no pasa sucede de Claro, alguna manera. O sea, también- haces que si no haces que suceda, te sucede de alguna manera. Claro. Lo que viene conviene, ¿no? Lo que viene conviene. Aquí también tendríamos la ley de la atracción en el fondo. Donde nosotros somos vibración, aquí nos iríamos. Nosotros somos vibración, somos energía, mucho más que ese personaje. Somos eso en esencialidad. Nosotros si pudiésemos decir qué somos, desde el yo soy, qué soy, somos energía. Desde esta energía nosotros atraemos esas circunstancias, esas personas, esos acontecimientos que te van a confrontar con esa sombra, con ese autoconocimiento, con ese trabajo interior para que tú reconozcas, aceptes y dejas de sufrir. Sí. ¿Qué opinas de la ley de la atracción? Bueno, la ley de atracción, que se ha hecho muy popular, Sí. porque claro, la industria de Estados Unidos son unos grandes Les interesa. vendedores, ¿no? La ley de atracción, hay una parte que evidentemente es cierta, pero hay una ley, aquí tengo un gran referente que es colombiano que se llama Gerardo Smelding, que recomiendo a los oyentes que investiguen por internet. De hecho, uno de sus textos, la aceptología, ¿no? Que como ciencia, ¿no? La aceptación como ciencia te ayuda a liberarte del sufrimiento. Él decía, aquello que no eres capaz de aceptar
es la única causa de tu sufrimiento. Hay una ley que es la ley de la correspondencia. Es decir, tú ya puedes visualizar y sentir la energía de esa casa o ese coche, como dicen los americanos que lo proyectan en cosas materiales, Sí. ¿no? Bueno, no estamos hablando del libro del secreto tampoco, Sí. quiero decir, vamos mucho más allá de eso. Sí, pero para mí es fundamental entender que tú puedes ponerle la intención, y eso es muy sabio y muy noble, pero siempre desapegándote de los resultados, porque hay algo más poderoso que es la ley de la correspondencia, que tiene mucho que ver con la sincronicidad de Jung, que es que sí, tú pones la intención para atraer, pero al final vas a ser correspondiente con lo que necesitas para aprender 3 cuestiones fundamentales. Y en esto están muy de acuerdo todos los sabios. Hemos venido a aprender a ser felices, que quiere decir 0% sufrimiento. Si tú eres una persona que logras cosechar 0% sufrimiento, verás cómo atraes y eres correspondiente con experiencias, situaciones, personas, pues oye, de un corte mucho más agradable. Paz interior, 0% reactividad. En general no elegimos nuestros pensamientos, actitudes, conductas. Somos marionetas del ego, reaccionando impulsiva mecánicamente, con lo cual hemos de aprender a ser proactivos, a ser más responsables, elegir pues la actitud que afrontamos frente a la realidad. Y luego el tercer aprendizaje es el amor, que significa 0% lucha. Es decir, aprender a, pues eso, amar lo que sucede. Ahí está el libro de Byron Katie, fantástico, ¿no? Amar lo que es. Con lo cual, una persona feliz, 0% sufrimiento. En paz, 0% reactividad. Y amorosa, 0% lucha, verifica empíricamente que la manera en la que se relaciona con la realidad es armónica. Y que atrae y es correspondiente con experiencias armónicas. Porque el proceso que le ha llevado a aprender a ser feliz, a estar en paz y amar, que es muy fácil de decir y da para varias vidas, si quieres, de aprendizaje, te lleva inevitablemente a explorar tu interior y a poner luz en tus sombras, a ir más allá de ese ego, dejando de alimentarlo, para reconectar vivencialmente con el ser. Con lo cual, si alguien ahora mismo que nos está escuchando dice, vaya racha que llevo, todo esto que me está pasando tan adverso y complicado, todas estas personas tan conflictivas que hay en mi vida, pues míralas como un espejo de tu propio conflicto interior no resuelto, ¿no? Claro, de la ley de la correspondencia, ¿no? Entonces, quizá la palabra clave con todo esto que has dicho, al final se resumiría en una que pudiera ser, en el fondo, aceptación. Cuando tú aceptas que todo lo que te está ocurriendo en tu vida, que tú puedes juzgar Es por ti mismo. como malo, es neutro y simplemente ahí está tu proyección sobre eso, Sí. Simplemente es perfecto y necesario para tu propia evolución espiritual y personal y para aquello que tú tienes que confrontarte, y aceptas cualquier cosa que te está ocurriendo en la vida. Aquí podríamos decir que podemos entonces integrar esos 3 conceptos que nos has dicho de felicidad, paz interior, Sí. amor. Mira, aquí transmitimos valores, los valores que a mí me gustaría estar transmitiendo en esta entrevista. El primero es el autoconocimiento, o sea, es el valor Nos ha para quedado mí muy claro, Borja. más sagrado. Está muy claro. El autoconocimiento te El lleva desarrollo. inevitablemente a otro valor maravilloso, que es la responsabilidad, Vale. la habilidad de responder, porque eso es lo único que en última instancia puede depender de nosotros. Y la responsabilidad, claro, te lleva a decir, soy responsable, en parte, ¿no?, de lo que siento dentro. ¿Cómo puedo hacer para sentirme bien, sentirme en paz, sentirme feliz? Aceptación. Me acepto a mí, gran viaje, dejo de luchar, me amo, dejo de intentar cambiarme, dejo de intentar ser mejor, esa autoexigencia, y por tanto puedo aceptar. Aceptar no quiere decir estar de acuerdo, ni ser indiferente, ni resignarte. De hecho, la resignación es un punto de llegada. Te he resignado. La aceptación es un punto de partida, porque desde la aceptación es, no estoy de acuerdo con esta situación, no me gusta esta persona, pero lo comprendo, entiendo el valor y la función pedagógica que tienen en mi vida, lo acepto, y desde ahí surge el amor, que es dar lo mejor de mí mismo. Y eso crea abundancia. Fantástico. Eso crea abundancia. Fantástico. Y la tercera etapa, que ya pasa tan rápido esto contigo, escuchándote, que es increíble, que nos quedan, y no quiero dejar de la tercera etapa de este viaje, que le llamas tú, un viaje fantástico, que dices, bueno, y ya sabemos quiénes somos, nos desarrollamos un potencial dentro de nosotros, estamos en la tercera etapa, dices tú, lidera. Sí, sí. ¿Y ahora qué? Ponemos la Sí. primera, La primera y a empezar a liderar. Bueno, empezar. Borja lidera. Sí. Bueno, estas 3 etapas están muy basadas en el programa pedagógico del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo. El liderazgo en valores, que hablamos en el máster, ¿qué quiere decir? La relación que yo tengo en este momento histórico con el mercado laboral y el sistema económico. Es decir, ser yo el cambio que quiero ver en el mundo por medio de cómo gano mi dinero
y cómo lo gasto. Es decir, convertir mi profesión en un reflejo del ser humano que he descubierto que soy y que he venido desarrollando a través de este trabajo fantástico del que hemos hablado. Entonces, para mí, potencialmente en la sociedad todos podemos ser líderes de nosotros mismos, de nuestra propia vida, líder de mis pensamientos, de mis emociones, de mis decisiones, de mis conductas, pero ese liderazgo en valores que parte del individuo está siempre al servicio del bien común. Es decir, pongo mi vida al servicio de las demás, a resolver problemas, a atender necesidades, como hacéis en este programa. Es decir, el signo más evidente de una persona transformada, de una persona despierta, es una persona entregada, comprometida con el servicio, con dar lo mejor de sí mismos al servicio de otras personas, haciendo algo que le apasiona. Yo no he elegido realmente lo que hago con mi vida, yo lo he descubierto y lo he puesto al servicio de otras personas, fruto de ese trabajo que os he comentado. Eso para mí es el liderazgo, que más allá que se puede aplicar en una empresa o como padre o como madre, pero insisto, ser líderes. Hoy en día hay muy poco líder de sí mismo, en general somos ovejas, en general seguimos al rebaño, seguimos a otros líderes que no son líderes, que son jefes, que son políticos, que son gurús, que son de todo, ¿no? O sea, estamos desempoderados. Un proceso de autoconocimiento y desarrollo espiritual, paradójicamente, aparentemente sueltas el ego, te rindes a la vida, fluyes, pero paradójicamente eso te empodera, te hace mucho más libre, ¿no? Pero Borja, hay que vencer muchos miedos para Bueno, esto. madre mía. Ahí es una carrera contra Madre los Es mía. la miedos. carrera de la vida, esto es la escuela Exacto. de la El vida. miedo es el conseller en cap de la mayoría de nosotros, es el Sí. director Jefe general de la de- vida de la Sí. mayoría, ¿no? Borja, pero tú eres partidario de esto, empezar con ya desde un principio, en la educación de los hijos, en la educación en las escuelas, en los adolescentes, por Sí. eso está tu proyecto de academia Sí. de educación emocional para jóvenes extraordinarios. ¿Tú crees que si esa semilla ya se empieza a poner Sí. en esas edades tempranas, la sociedad en sí, la persona en sí, tiene mucho más medios de poder autoconocerse, desarrollar y liderar la vida? Sí. Fíjate, todo lo que hago con mi vida tiene todo que ver con lo que he vivido, lo que me ha tocado vivir. Yo era el gamberro de clase, yo era Ya. el payaso, era el rebelde, me aburría, nunca repetí un solo curso, pero cuando yo sacaba un 5,5, mis padres me invitaban fuera a celebrarlo, ¿eh? Entonces, fíjate, monté el máster para la crisis de los 40, porque hay que empezar por los adultos, porque somos una generación de transición, estamos en un cambio de paradigma, un cambio de era tremendo. Luego ya surgió la academia, que es esta educación emocional gratuita para chavales, que es para entre 18 y 22, y ahora el siguiente proyecto que estamos ya liderando unos cuantos es montar una escuela. Pero fijaos qué bonito, una escuela consciente, ¿qué quiere decir? No vamos a pasar por el aro de la prueba de la selectividad. Esa es la gran revolución pendiente del sistema educativo, porque todo está orientado para que hagamos esa prueba, al menos en España y en otros países seguro que tendrán la misma prueba. Entonces, para mí algún día el sistema educativo será un proceso que lo hemos descrito, de autoconocimiento, de desarrollo espiritual y de liderazgo en valores para que los chavales con 18 años se sientan completos, sepan ser felices por sí mismos, sean responsables de su vida y sepan realmente cuáles son mis dones, mis talentos, mi inteligencia y pueda poner todo eso al servicio de otros seres humanos, pues ya estudiando formaciones que seguramente no serán universitarias, sino más prácticas, más vivenciales, más específicas para aportar valor a otros seres humanos. Entonces, la revolución educativa para mí es la gran revolución pendiente en el mundo y que el siglo XXI estamos de enhorabuena porque sí, bueno, en fin, yo tampoco que sea político, pero esta economía de ciencia ficción en la que vivimos, que ya hablan algunos de apocalipsis financiero, ya veremos cómo se sostiene esta deudocracia, pero insisto, si mantenemos este chiringo, la revolución maravillosa será la del sistema educativo. Será totalmente nuevo, totalmente diferente, pero hemos de tener paciencia revolucionaria porque somos una generación en transición. ¿Y sabes lo que me dicen en muchos colegios los directores? Borja, suena muy bonito lo que dices, pero lo que más nos preguntan los padres hoy en día, siglo XXI, cuando llevan a sus hijos a P2, o sea, 2 años, 3 años, es ¿qué media de selectividad me garantizas si Sí. yo llevo a mi hijo a este colegio? Imagínate de qué trabajo. Curioso, Todavía lo he hay trabajo leído. que hay que Sí, sí, hacer, lo ¿no? he Queda leído. mucho trabajo Hay por que hacer. contestarle, es que no habrá selectividad porque los valores no están en la puntuación. Yo recuerdo que una cosa muy curiosa, bueno, mis hijas estudiaron en el sistema alemán, ¿no? Entonces el sistema alemán significa que cuando llegas a una edad, si no tienes una media de notas X, entonces no puedes hacer el bachillerato, con lo cual no podrás acceder directamente a la selectividad, con Sí, lo cual sí, no sí, podrás sí. acceder a una carrera universitaria. Bien, entonces nos llamaron a la escuela, a su madre y a mí, de mi hija, la menor, y nos dijeron, mire, tenemos que comunicarle que su hija no va a poder seguir la universidad. Y entonces le contesté, bueno, ¿y? Qué bueno.
Sí, sí. Y que no, Sí, sí. es que va a tener que hacer una formación profesional. Mira, lo que tiene que hacer es ser feliz Sí, con lo que total. haga, ¿no? Entonces el sistema educativo, y más en España, que yo me sorprendo tremendamente porque en años que llevo en este país ha cambiado tantas veces que no sé en lo que estamos, ya no recuerdo ni qué Y no ni ha de cambiado forma, ¿no? también. Ha cambiado muchas veces y no ha Pero no cambiado ha nada. cambiado, pero al final creo que tenemos que ir a una educación de valores y a una educación Total, sí, sí. espiritual y a una educación Hacia de allá otros vamos, conceptos. hacia allá vamos. Ojalá, Es ojalá, imparable, Borja. es imparable. Ojalá que lleguemos a eso. Bien, tú hablas, es fantástico escucharte, sinceramente, nos Gracias. queda poco tiempo. Nos gustaría quizás un resumen un poco de qué decir. Tú dices una frase muy, muy bonita que yo la suelo utilizar también en mis cursos, que dices, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma, ¿no? En este resumen en este viaje que dices tú, en este viaje que hacemos, claro, no es fácil. Ahora que te esté escuchando dice, puf, sí, mira, en una hora me lo ha explicado todo y mañana me lanzo y lo hago. Hay que ser constantes, hay que trabajar. ¿Cuál sería el valor más importante para llegar a eso? Para llegar a poder liderarnos nosotros mismos, a desarrollarnos y a perder esos miedos que nos hacen llegar por trabajar ese camino. Mira, pues sinceramente lo que me viene es otro valor importante, es entender la función del sufrimiento en nuestras vidas. Es decir, cuando más o menos estamos cómodos, no estamos muy mal, no estamos muy bien, la mayoría de nosotros no nos comprometemos con priorizar este trabajo espiritual, ¿no? Nos perdemos en el afuera. Con lo cual, fijaros, la función del sufrimiento es maravillosa. El sufrimiento es inútil, no sirve para nada, no cambia nada, te deja tu mujer, sufres, no vuelve contigo. Pero el sufrimiento es muy importante porque es el motor del cambio, es el motor del compromiso, es lo que te lleva a salir de esta zona de comodidad en la que estamos muchos, intelectual, psicológica, y empezar a comprometerte en esa disciplina que es ser discípulo de ti mismo. ¿Qué me conviene? Y voy probando, pruebo esta herramienta, pruebo este método, pruebo y voy integrando, creando mi propia filosofía de vida, ¿no? Entonces, para mí, es una sociedad que es como es y hemos de aceptarla, pero cuando las personas sufren, ¿qué hacemos? No dejamos que toquen fondo, no dejamos que lleguen a saturación, no dejamos que pasen por esa noche oscura del alma para salir. Pues claro, enseguida quieren pastillas, quieren remedios rápidos. Tranquimacín, recetas de todo tipo y luego pues anestesiados como viven la mayoría, ¿no? Entonces para mí simplemente también es legitimar y abrazar el sufrimiento porque tiene una función muy importante, porque si no... pues yo sé que todas estas palabras no caen en tierra fértil porque igual no hay un compromiso por parte del buscador que la está escuchando, ¿no? Entonces hay etapas, son mucho más estables, donde oye, igual no haces tanto trabajo interior y vives más la vida y tal, pero la vida, como es constante evolución y aprendizaje, de repente volverá a traerte personas y experiencias que tú mismo te vas a confrontar, sufrirás y ese será nuevamente el motor para seguir evolucionando. Pero ojalá que vayamos integrando en nuestra vida pues bueno, cuestiones que podamos conciliar con el trabajo, con la familia, con los amigos, pero dedicarle un ratito al día al trabajo. Claro, de esa manera las personas que estén pasando una etapa en la cual estén sufriendo podrán concebir el sufrimiento como un aprendizaje, como una oportunidad para ese cambio personal y que les va a llegar a convertirse en su mejor versión. Si alguien que nos escucha está sufriendo, claro, yo le diría, estás en el momento más importante de tu vida, aprovechalo, aprovechalo. Mira, eneagrama, Sal de la zona de confort. aceptología de Gerardo Smelding, amar lo que es de Byron Katie, pues venga, que te enseñen un poco sobre mindfulness y empiezas ese trabajo, al principio pues bueno, se te hace todo un mundo y el ego te sigue manipulando y luego está el ego espiritual, que es las personas que de este creen... no hemos hablado porque nos da para un programa entero el ego espiritual. Pero al final para mí es apasionarse por el proceso, apasionarse por el camino, es lo estupendo. Soltando los resultados. Quizás es el mejor camino que podemos seguir, ¿no? Sí. Para nosotros mismos. Hay gente muy aburrida hoy en día, pues oye, pues mira hacia adentro, que no te la acabas. Claro, no te la acabas nunca, ¿no? Pues nos vamos, que ya el tiempo pasa volando. Oye, Borja, encantado de bueno, gracias por invitarnos. Sí, te vamos a molestar otra vez. Bueno, oye, aquí te vamos a invitar porque hay mucho para hablar contigo. Transmites muy bien, nos has dejado muy motivados para mañana mismo empezar con esta autoconocimiento, esta lucha interior y ese dejar el sufrimiento de lado. Borja, muchas gracias. Silvia, como siempre, a un vosotros. encanto. Nos vemos otro día. Esta es tu casa. Muchas gracias. Aquí compartimos eso, creamos relaciones, transmitimos valores. Así que
va de relaciones el tema. Y Cuando felicidades quieras. por el programa. De verdad. Gracias. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima semana. Ya falta menos y mañana tenemos un programa. Después, ahora no se vayan, que viene Vos y yo, un programa de esto de lo más argentino puro. Y luego mañana tenemos no me acuerdo ahora mismo. Echaremos un cable. Le echamos un cable. Ahí me está tratando de escribir, pero Vivir en Plena Forma, sí. Eso. Vivir en Plena Forma, un programa con Mercedes Barragán que nos enseña eso, a vivir bien, cómodo, con salud, alimentarse bien, hacer buen deporte, respirar bien, caminar bien, etcétera, todo eso. Pues estamos completo aquí en una radio temática. Y también me olvidé decir que últimamente estoy bailando bachata. También. Ay, Maravilla. Es maravillosa la bachata, ¿eh? Pura presencia, ¿eh? Pura presencia. Maravilloso. Pues Tenemos muy que bien. hacer un baile juntos. Hombre, cuando quieras. Nos vamos. Gracias a todos. Hasta la próxima semana aquí en Construyendo Relaciones. Va de relaciones allí donde estés, donde quiera que estés y nos escuches. Adiós.